Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta tarde en el que me permites exponer tu palabra. Antes que nada, Señor, te pido perdón por mis pecados, pero también te pido, Señor, que llegues a las necesidades de tu pueblo. Si hay tristeza, Señor, da alegría. Si hay incertidumbre, da certeza de ti, de Jesucristo. Da fe donde hace falta, Señor. Aviva, Padre Celestial, tu obra en medio de estos tiempos. Pero principalmente, Señor, te pedimos que el nombre de Cristo Jesús sea glorificado. En tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Versículo 6, hermanos. Ya estamos en el día 2. El día 2 de la creación. Y quiero que vea la lectura, debe estar en Nueva Traducción Viviente, cómo Dios inicia este segundo día. El versículo 6, Él dice que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Comienza con una palabra que no es muy común tal vez en nuestro vocabulario, pero es muy importante. Expansión, que también quiere decir espacio. En el día 2 inicia así nuestro Señor. Que haya una extensión o que haya un espacio en medio de las aguas. Con el contexto que acabamos de hablar, yo creo que usted vaya pensando ahí en su mente, hermanos, cómo Dios continúa su proceso de creación del universo sin pausas. Ahorita nosotros sí llevamos una pausa, pero Dios no, sin pausas. Y Dios, al terminar el primer día, inicia y dice que haya una extensión en medio de las aguas, con el fin de nuestro Señor de separar. El versículo nos dice que está un océano, hermanos, un océano cubre toda la tierra, y hablo del globo terrestre. Todo está sumergido bajo el agua. Y si usted se imagina lo que hoy conocemos de la tierra, pues debemos de pensar que no hay tierra visible porque todo está cubierto de agua. En ese momento no se puede ver tierra. Y en este momento de la creación, hermanos, este versículo nos dice que no hay tierra, pero Dios dice que exista, que haya una expansión en medio de las aguas. Esto para que haya un espacio, como mencionamos, extensión o expansión significa espacio entre las aguas. Fíjense lo que dice, que están cubriendo la tierra y las aguas que están por encima de las aguas. No sé si se imagina. Está el mundo cubierto por aguas, pero también dice que hay aguas por encima de las aguas. Y esas aguas encima de las aguas, hermanos, es un vapor, es lo que conocemos, el vapor de agua, que cubre todo en ese momento, esa atmósfera del mundo que Dios creó. Agua y vapor. Pero Dios decreta esa separación de las aguas. Separación, de separar las aguas de las aguas, que separen las aguas que están cubriendo la tierra y las aguas que están en la atmósfera, en la parte superior. De modo que está creando una condición. Fíjense, el pensamiento de Dios y la sabiduría de Dios es crear una condición para respirar, para que la vida vegetal que vamos a ver más adelante, que la vida animal y la vida del ser humano pueda existir. Dios dando forma al universo. Por eso le puse este título. Dios formando el universo.
Dios está preparando el planeta para la vida, hermanos. Mire lo que dice el versículo 7. Dios actúa formando ese espacio o esa expansión para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos. Ese espacio, hermanos, que Dios está creando es el nivel atmosférico que rodea la tierra, lo que podemos ahorita tener y dar vida, dar el oxígeno para que exista la vida. Entonces separó las aguas de la tierra, que hoy son los océanos, que si usted los conoce, los océanos que tenemos en todo el mundo, alrededor del mundo, Dios los separó desde ese momento. Y ahora, hermanos, aquí hay algo interesante y lo vamos a ver más a fondo cuando lleguemos a Génesis capítulo 7, donde está el relato del diluvio. Un diluvio que habla la Biblia que cubrió toda la tierra y ahogó a todo ser viviente excepto a los que Dios salvó. ¿Sí? Génesis 7:11. Mire lo que dice. Y es algo que quiero recalcar porque es un error en el que yo tenía, que yo pensaba. Y ahorita se lo voy a decir. 7:11, Génesis 7:11 dice: el día 17 del segundo mes, todas las aguas subterráneas entraron en erupción y la lluvia cayó en grandes torrentes desde el cielo. Nueva traducción viviente, la versión. Reina Valera dice que se abrieron las compuertas del cielo. Y en el versículo 12 dice que cayó lluvia, un versículo más adelante, por 40 días y 40 noches. Así que había, hermanos, si se imagina ustedes en este relato, había mucha agua en los días del diluvio. ¿Y sabe qué pensaba yo? Que toda esta agua había caído del cielo. Y así enseñábamos a los niños y tal vez así llegué a predicar algún día, pero no fue así. Sí se inundó el mundo, sí hubo muerte por la causa del pecado del hombre, porque la lluvia cayó en grandes torrentes desde el cielo. Pero también, mire lo que dice la Biblia, que las aguas de las profundidades se abrieron. Dice este versículo, hubo una erupción. Y ahorita erupciones que conocemos es únicamente la de los volcanes, donde sale lava, fuego, humo, ceniza. Pero en el diluvio hubo una erupción de agua. Entonces, hermanos, cuando sucedió el diluvio hubo agua tanto de arriba como de abajo. Y todo esto sumergió el planeta. El versículo 7, regresando a Génesis 1, mire cómo inicia. Y eso fue lo que sucedió. Aquí, hermanos, alude el hecho de que esta extensión, ese espacio, esta condición atmosférica que Dios separó de las aguas debajo de la superficie y las aguas que están por encima de las aguas en la atmósfera, aquí Dios dice que fue así. Así sucedió, con solo hablarlo, al decirlo. Y esto habla del tiempo inmediato. Lo que quiero ver aquí, hermano, que entiendan, es el tiempo inmediato en el que Dios hizo el universo. El día de ayer aprovechamos, estuvimos en Arquillo y fuimos al Museo del Desierto. Está muy hermoso, está muy padre. Pero ahí hablan de millones de años de la formación de animales, de la formación de la tierra, de la formación de las piedras. Y ahorita vamos a ver por qué el hombre quiere eso. Pero no es así, hermanos. Todo esto sucedió en una fracción de segundos. Al término de la palabra de Dios, fue hecho. Y sucedió así. Y fue así. Dios llama a la extensión cielo. Dios soberanamente da nombre a todo, hermano. Hasta el día de hoy.
Dios llama a la extensión cielo. Esta atmósfera alrededor de la tierra con gases ahora ya respirables, Dios los llamó cielo. Y para hacer referencia de estos cielos, hermanos, vamos a 2 Corintios 12:2. En este versículo, ahí está en su pantalla, nos habla de que Pablo fue arrebatado al tercer cielo. Y se le mostraron cosas que ningún hombre haya podido ver y regresar. Cosas deslumbrantes. Ese es el tercer cielo, la morada de Dios. El segundo cielo, hermanos, sería el espacio exterior, donde Dios colocaría los planetas, que vamos a verlo más adelante, está en el día 3. Pero este espacio que Dios creó es el primer cielo, el que podemos ver usted y yo. Y al final del versículo 8, de Génesis ahora, Dios dice: y hubo una tarde y hubo una mañana. Se cumplió el segundo día, hermano. Un segundo día con 24 horas. ¿Qué nos está diciendo Dios en esta parte? Dios está preparando la tierra para algo, hermanos. En la mañana, su hermano Jezreel nos daba el estudio del pacto de obras. Dios tenía que preparar este lugar para ese pacto. Pero más atrás todavía, desde antes de este pensamiento, Dios tenía en su mente preparar la tierra donde Él llevaría su actividad más importante. Y no es crear el mundo, el universo, las estrellas, el sol, ni siquiera el hombre. Iba a ser su actividad más importante, más que la creación, más que las galaxias, más que todo el sistema solar, más que este pequeño planeta en el que vivimos. La creación, el mundo está en la visión de Dios para su plan de redención. Dios propone crear personas de las cuales de antemano sabe que le seríamos infieles. Dios va a crear hombres de las cuales Él salvará un pueblo por el sacrificio de su Hijo amado. Y este pueblo que Él va a separar, que va a salvar, será entregado a su Hijo. Y este pueblo, hermanos, cantarán alabanzas, cantarán las glorias a Jesucristo por los siglos de los siglos. Y lo más hermoso dice que esas personas que van a ser transformadas, que van a ser salvadas, serán conformadas perfectamente a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y todo eso sucederá aquí en el planeta Tierra. Dios tiene una visión omnisciente, hermanos, de lo que estará sucediendo. Él sabe lo que va a pasar en la tierra. Él está enfocado en la tierra, no en el planeta Venus, no en Júpiter, no en Saturno, no en el Sol, no en la Luna. Es en la tierra, hermanos, donde Dios, con sabiduría inescrutable, ha elegido para llevar a cabo su obra maestra de redención. Aquí Dios exhibirá su gloria. Así que ese es el día 2, hermanos. Este es el día de Dios. Simplemente nuestro Señor poniendo todo en su lugar, con un fin, con un objetivo. Pasamos ahora al día 3. Versículo 9 dice al inicio 3 palabritas. Entonces Dios dijo. Mire con atención, hermanos. Nuevamente la palabra expresada por Dios y la respuesta a esa palabra, inmediata.
de lo que ahora va a suceder en este tercer día, donde hay una tarde, donde hay una mañana. Entonces Dios dijo. Estas palabras, hermanos, nos hablan, nos dicen cuán poderosa es la voz, cuán poderosa es la palabra, y habla de la soberanía de nuestro Dios. Habla de la sabiduría de Dios. Habla de que ante su voz nada es irresistible a su voz, a su mandato. Cuando Dios habla, hermanos, sucede. Dios dijo que las aguas debajo de los cielos se junten en un solo lugar. Como habíamos dicho, las aguas cubrían cada centímetro cuadrado del planeta, hermanos. No había ni 1 milímetro cuadrado seco en el planeta Tierra. Todo el planeta estaba bajo el agua. Pero Dios dice y decreta que ahora estas aguas se junten en un solo lugar. Dios dice que las aguas debajo de los cielos se reunirán en un solo lugar, porque Dios continúa el proceso de crear el planeta y de crear vida en este planeta. Versículo 9, para que aparezca la tierra seca. Hasta este momento, hermanos, no se sabía qué era la tierra seca o no había tierra seca. Todo el planeta estaba bajo el agua y Dios dice, aparezca tierra seca. Y no sé si su imaginación pueda volar, pero en mi mente, hermano, dice que la tierra estaba abajo del agua. Para mí los continentes comenzaron a elevarse. Las costas de las playas comenzaron a definirse exactamente como Dios las ordenó. Dios comienza a poner todo en su lugar. Y cuando dice aparezca la tierra seca, hermanos, en ese momento surge la tierra seca a un nivel más alto que el nivel del agua. Pero note lo que dice Dios, que aparezca la tierra seca, hermano. Es decir, seca, seca tal cual. Nosotros vivimos en una tierra seca, árida. Después de que salió del agua, así apareció. Seca, hermano, no en forma de lodo, no en una ciénaga, hermano. No, inmediatamente tierra seca. ¿Y usted sabe por qué tuvo que ser seca la tierra, hermano? Porque unos minutos más el Señor crearía la vegetación. Crearía la vida vegetal. Y para crear eso necesitamos tierra seca. Y dice al final del versículo 9, y eso fue lo que sucedió. Y eso fue lo que sucedió. Hermano, ¿has pensado que si hay algo difícil para Dios? Yo creo que sí hemos pensado. Porque a veces nos inundan acá, por fuera, enfermedades difíciles, imposibles para el hombre. Y yo creo que hemos dudado a veces. Pero si vemos esto, lo que Dios está haciendo, hermanos, lo hace ver tan fácil. Y yo me imaginaba, permítame tener esta comparación que es tonta, pero a un niño jugando en su patio o cuando va a la playa en la arena, creando castillos, creando casitas con moldes, y se enoja y no le gustó y lo vuelve a destruir y vuelve a empezar a hacer su castillo. Pero el Dios que está creando esto, hermanos, el Dios Todopoderoso,
no juega con su creación. Él tiene todo el poder, tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, y creó todo esto solo con el poder de su voz. En el versículo 10, Dios llamó a lo seco, ¿qué le puso? Tierra. Y a la unión de las aguas, ¿cómo lo llamó? Mares. Y dice al final de este versículo, y Dios vio que era bueno. Y como lo vimos en los mensajes pasados, hermanos, la palabra bueno significa aquí excelente, perfecto, una obra maestra. Aunque la obra maestra completa está en proceso, todavía no se termina, pero todo lo que ha hecho hasta este día, nuestro Dios, el día 3, perfecto, hermano. Es el tercer día y Dios observa lo que está creando. Y Dios ve que es agradable. A Dios le agrada su creación, hermanos. Dios está creando con un grado de excelencia, de perfección. Nada se puede mejorar, porque fue bueno. El versículo 11, Dios dijo que de la tierra brote vegetación, que de la tierra brote vegetación. Dios ordena eso, hermanos. Y es la primera vez en la que hay vida en este planeta. Hasta en el tercer día, hermanos. Dios ahora habla para que exista vida en la vegetación. Es vida vegetal, hermanos, con todo su sistema biológico, complejo o sencillo, no sé usted cómo lo vea, pero Dios crea la vida vegetal. Piensa, hermanos, en esa sabiduría infinita de Dios. ¿Por qué vida vegetal? Él simplemente habla para que ahora la vegetación exista con toda la variedad de árboles, con toda la variedad de flores, con toda la variedad de plantas, con toda la variedad de hierba. Dios ordena para que exista. Y en la parte central de este versículo 11, mire lo que dice: plantas que dan semillas. Y aquí hay algo importante, hermanos, para nosotros, para ustedes, para mí. ¿Por qué Dios no creó semillas? Ya está la tierra, tiene el agua. ¿Por qué no Dios puso la semillita en la tierra y esperó a que germinara, a que creciera? Todos los tipos de vegetación. ¿Por qué no creó plantas? ¿Por qué no creó semillas para que naciera ahí la planta, hermano? Dios creó plantas que producen semillas. Primero creó la planta. Y si usted regresa, si recuerda cuando iniciamos esta serie de mensajes, yo les dije que íbamos a tener aquí la respuesta de qué fue primero, el huevo o la gallina. Entonces yo creo que ya debemos saber qué fue primero. Dios creó plantas, hermanos, que producen semillas. Y vemos aquí nuevamente que Dios está creando un planeta completamente maduro, que solamente tiene unos pequeños segundos de ser creado, pero ya creó árboles, plantas que pueden dar semilla. Dios está creando un planeta que tiene toda la apariencia de tiempo, pero apenas estamos en el tercer día y cada día tiene sus 24 horas. Dios no está creando semillas, hermanos, que tardarían un tiempo para germinar. Imagínense un árbol, para crecer, para convertirse en plantas. No, hermanos, no es así. Inmediatamente Dios crea plantas grandes con apariencia de ya de un tiempo que sean capaces de producir su semilla para que haya reproducción vegetal.
Sigue diciendo el versículo, ahora el versículo, sí, seguimos con el 11. Y árboles frutales en la tierra dando fruto. Nuevamente, hermanos, Dios no crea semillas de un árbol de manzano. No, Dios crea un manzano, hermanos. Dios no está creando semillas de un árbol de durazno, no, está creando árboles de durazno que maduran inmediatamente y que dan fruto con semilla. Y los crea llenos de capacidad para reproducirse. Y es por eso, hermanos, que cuando vemos que los científicos, como en este caso en el Museo del Desierto, los científicos dicen que este planeta tiene miles de millones de años, porque no creen en la Biblia, primeramente, aunque hay muchos científicos que el Señor ha alcanzado y que confirman la palabra de Dios. Segundo, hay muchos científicos que no leen la Biblia, no creen y aparte no la leen. Y tercero, que es algo que usted y yo debemos estar y dar gracias a Dios de que nos ha abierto el entendimiento. Aún esos hombres científicos, hermanos, no entienden lo que leen en la palabra de Dios. No entienden cuando Dios dice que creó el planeta, que lo creó completamente de la nada, que lo creó completamente listo para habitarse. Si lo pensamos en un inmueble, una casa, habitación, hermanos, lo creó completamente amueblado con todos los servicios. Cuando creó a Adán, platicamos la vez pasada, no creó un bebé, creó a un hombre maduro. Cuando creó a Eva, no creó una bebé, creó una mujer adulta. Dios ha creado este planeta con la apariencia de edad, pero no tiene esa edad porque Dios creó todo de la nada para que funcione de manera instantánea, para que funcione inmediatamente. Y nuevamente Dios así hace esto. ¿Y sabe para qué, hermanos? Para que veamos que es lo mismo en nuestra vida espiritual. Cuando Dios hace la obra en tu vida espiritual, hermano, cuando naces de nuevo, salud, desde ese momento en que naciste de nuevo, desde ese momento fuiste regenerado. Desde ese momento, instantáneamente, hermanos, te dio la mente de Cristo. Inmediatamente te dio un corazón de carne, te quitó ese corazón de piedra, hermano. Cuando nacemos de nuevo, inmediatamente escribe sus mandamientos en nuestro corazón. Cuando nacemos de nuevo, inmediatamente Dios deposita el Espíritu Santo dentro de ti. Así es como Dios obra. Así es como Dios trabaja. No eres salvo, hermano, y 10 años después vas a una conferencia y dices, ya tengo la mente de Cristo. Y luego 5, otros 10 años después vas a un estudio de la Biblia y ahora puedes decir, ya tengo un corazón nuevo, un corazón de carne. Esa no es la forma en cómo que trabaja Dios. No, hermanos. En el momento del nuevo nacimiento, tal como lo vemos aquí en la creación, Dios lo da todo desde el principio. Dios te da la plenitud del Espíritu Santo cuando fuiste convertido. Y así es como Dios obra en tu vida espiritual. Ahora, hermanos, veamos continuamos, viendo el versículo 11.
La siguiente palabra después de su especie es una palabra importante. Especie o clase. No sé si lo pueda ver ahí en su Biblia o aquí en la pantalla. Árbol de fruto, que dé fruto según su clase, según su especie. Árboles que den frutos con semillas, estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Esto es lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Y aquí vemos, hermanos, uno de los principios fundamentales de la vida: la reproducción. ¿Cómo se reproduce? Las plantas, después lo que nos dice este versículo, no producen animales. Los animales no producen seres humanos. Y esto corta la idea, y pongan mucha atención a los maestros de escuela secular y de escuela también con los niños en la doctrina. Esto corta las ideas de toda teoría evolutiva, de toda teoría de ideologías, de creer ser lo que en mi mente piensas que debe ser. Es un engaño, hermanos, lo que nos dicen. Tal vez por ignorancia, pero estamos viendo los tiempos que es por querer demeritar la palabra de Dios, quitarla de la mente de los seres humanos. Nos están engañando. Dios creó plantas, hermanos, creó las plantas y los animales, e incluso la humanidad para reproducirse según su clase, según su especie. Y esto refuta la teoría de la evolución, que de una especie inferior, que también lo vemos en este desierto del mono, que desde una especie inferior, hermanos, puede evolucionar hacia arriba hasta convertirse en una especie superior. Nosotros negamos la evolución, hermanos, que venimos de una especie y evolucionamos. No, hermanos. Dios nos ha dicho cómo ha creado al hombre, cómo ha creado su mundo. Dios nos ha dicho cómo se debe reproducir. Esta reproducción, hermanos, de lo que Dios ha creado, todo ocurre dentro de la misma especie. Entonces, cuando dice según su especie, Dios está declarando que así es, que así sería. Y concluye el versículo 11, y así fue como se hizo. De inmediato, no fue un proceso evolutivo, hermanos, se creó de manera instantánea y permanece igual hasta el día de hoy. Que el hombre quiera meter su mano y empieza a hacer injertos, empieza a hacer a cambiarle al hombre sus órganos. Si es hombre, quitárselos y hacérselos de mujer y viceversa. Esa es una aberración a la creación de Dios. Pero hasta el día de hoy, hermanos, permanece igual. Versículo 12. La tierra produjo vegetación, produjo hierba verde. Y quiero que se centre en qué día estamos. Todavía en el día 3. Inmediatamente la tierra, hermanos, después de estar bajo las aguas y Dios ordenó para que fuera seca, tierra seca, brota la vegetación. Plantas que dan semillas según su especie, dentro de su propia especie, y los árboles que dan fruto con semillas dentro de su misma clase. Dios lo dice, hermanos, según su especie. Y lo menciona en el versículo 11 y lo menciona ahora en el versículo 12. Hermano, ¿cuántas veces tendría que decirlo Dios para que suene verdadero?
en el hombre regenerado, en la mujer regenerada, nacido de nuevo, con la mente de Cristo, con una sola vez es suficiente. Que obedezcamos su palabra. Dios solo tiene que decirlo una vez, hermanos. Y debe ser cierto, debemos de creerlo. Pero que Dios lo diga 3 veces en el transcurso de 2 versículos, en el 11 y en el 12, es porque Dios es conocedor de lo que va a pasar. Cuando habla que va a haber, se tiene que haber reproducción dentro de su misma especie, es porque Dios está hablando de lo que está sucediendo el día de hoy. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con animales, mujeres con animales, y ya no sé qué tanta perversión hay, hermano. Dios subraya la importancia de lo relevante que es para Él reproducirse de acuerdo a su especie. Y al final del verso 12 dice, y vio Dios que era bueno. Que era bueno, hermano, esto indica que fue completado cuando Dios dice esto. Ya no hay más que agregarle, ya no hay más que hacer en este punto. Dios sigue hablando y confirmando su obra en el versículo 13. Para que nadie piense, hermanos, que esto evolucionaría a lo largo de edades, épocas, largos periodos de tiempo, para que nadie se caiga en esa trampa. Dios sigue diciendo en el versículo 13, y pasó la tarde, y llegó la mañana, y así se cumplió el tercer día. Nuevamente un día de 24 horas. Versículo 14. Comienza el día cuarto, inmediatamente, hermanos. Y comienza con una frase que debe ser ya familiar, lo que estamos viendo. Entonces Dios dijo. Terminando vio el tercer día, diciendo Dios que lo que hizo es bueno, vio que era bueno, Dios inmediatamente dice que aparezcan luces en el cielo. Recuerde que ya había luz. En el versículo 3 dijo Dios que haya luz, y hubo luz. Pero esa luz era Dios iluminando el universo con su gloria, hermanos, hasta este día, el día 4. Ahora Dios dice que haya luces en el cielo. Son cosas diferentes. El versículo 3 dijo que haya luz. Dios dio la luz, pero ahora dice que haya luces en el cielo, hermanos. Aquí habla Dios de que va a crear planetas que irradiarán luz, reflejarán luz también. Y esta palabra está en plural, luces, por lo que habrá más de una fuente de luz. Y la palabra luces, hermanos, literalmente significa luminarias, cuerpos de luz brillantes que están en el espacio exterior, mucho más alto que de la atmósfera de la tierra, el segundo cielo. Y aquí se refiere al sol, se refiere a la luna y se refiere a las estrellas. Dios dijo que haya luces en la expansión de los cielos, en plural, y se refiere únicamente para alumbrar el primer cielo. Pero estos astros, hermanos, van a estar colocados en el espacio exterior, en el segundo cielo, para separar el día de la noche, para que el sol brille de día y la luna y las estrellas brillen de noche. Dios armando o formando el universo. A la mitad del versículo 14, mire lo que dice Dios: que sean de señales. Y se está refiriendo al sol, se está refiriendo a la luna y se está refiriendo a las estrellas.
que sean de señales, hermanos. Dios lo está colocando en el cielo con un propósito. Aparte de dar la luz durante el día y durante la noche, su propósito es que sirvan de señal para los días, para los años, para los cambios climáticos, los cambios de estación. Los puso ahí para eso, hermanos, porque el sol afecta el cambio del clima de acuerdo a las diferentes posiciones de la Tierra. Sabemos que la Tierra orbita alrededor del sol y el sol, hermanos, divide el año y lo divide en estaciones. Y hay épocas en el año en el cual el sol no genera o nos genera más calor, como en estas épocas aquí en nuestra región, mucho calor. Pero cuando estamos en un ángulo diferente, hermanos, se disminuye la intensidad del sol y llega la época de invierno. Entonces empezamos a tener frío. Entonces Dios simplemente coloca el sol en su lugar y crea un efecto sobre la tierra, hermanos. Dios puso todo en el lugar correcto, exactamente donde deben de ir. Y como un dato, no sé si usted lo conoce, ahí general, de cultura general, esto yo tampoco lo sabía, pero el sol, ¿sabe a cuántos kilómetros está de la Tierra, hermanos? 151 millones de kilómetros de distancia. Y si estuviéramos algunos kilómetros más cerca, ¿sabe qué pasaría? Nos quemamos. Y si estuviéramos un poquito más alejados, hermanos, nos congelaríamos. Dios ha creado y ha puesto el sol a la distancia perfecta. Y lo ha puesto también con una inclinación, con un ángulo y una rotación de la tierra, hermanos, precisamente para que esas estaciones nos vayan dando esa señal del cambio de las estaciones. Y Dios dice, para que sean de señal para días y años. La tierra, hermanos, todos conocemos que gira alrededor del sol cada 365 días, pero lo exacto, lo que dicen los científicos, es que es cada 365.25 días. Es por eso que tenemos un día bisiesto cada 4 años, o cada 4 años, día bisiesto, en el mes de febrero. ¿Sí? Entonces Dios, como maestro diseñador, está poniendo todo en su lugar, hermanos, todo en su órbita y todo girando. Y ahora con esto, hermanos, nuestras estaciones climáticas, Dios las está configurando. Nuestro día y nuestra noche ya están configurados. Nuestros años están configurados. El versículo 15 habla de los planetas que acabamos de mencionar, que son para alumbrar el cielo y la tierra, para dar luz a la tierra. Todo va en función de la tierra, es decir, Dios no está preocupado por el sol, Dios no está preocupado por las estrellas, Dios no está preocupado por la luna, hermano, lo está por la tierra tan pequeña, hermanos, si la comparamos contra el sol. Se dice, también por los científicos, que si el sol tuviera un hueco, ¿sabe cuántas tierras cabrían en el interior del sol? 1.3 millones de planetas Tierra. Imagínense el tamaño del sol. 1.3 millones de planetas Tierras entrarían en su interior. A Dios no le preocupa el sol, hermanos. A Dios le preocupa la tierra por el plan de redención que tiene en mente.
La tierra es el lugar en el que Dios enviará a su Hijo, Jesucristo. Así que observe lo que dice Dios al final del versículo 15, hermanos. Y tenemos que agradecer a Dios por esto. Y eso fue lo que sucedió. Fue inmediato, hermano. Así de maravilloso es Dios. Versículo 16. Dios hizo dos grandes luces. Dios creó, hermanos, extremadamente grandes estas dos lumbreras. Y la más grande se refiere al sol, para gobernar, para señorear durante el día. Y este lenguaje, hermano, de gobernar o señorear es un sentido figurado que indica dominio. Y la influencia, el dominio de Dios o la influencia que tendrá el sol en la vida del hombre, en la tierra. Imagínense que no tuviéramos sol. No hay vegetación, no hay vida animal, no hay vida humana. En ese sentido, gobernará de día, hermanos, y tendrá relación estrecha con la vida del hombre, de los animales y de los vegetales. Pero habla también de la luz menor. Esta luz gobernará la noche y se refiere a la luna, hermano, que es más pequeña que el sol y más pequeña que la tierra, la luna. Luego habla, o vemos aquí las estrellas. Y otro dato también importante que yo no conocía, las estrellas son mucho más grandes que el sol. ¿Usted las ha visto en la noche, hermano? Las estrellas, imagínense, son mucho más grandes que el sol. Pero por nuestra posición y por la distancia en la que Dios las puso, hermanos, parecen ser más pequeñas, pero son más grandes. Y las vemos estáticas, pero en realidad están moviéndose a una velocidad muy alta. Se mueven constantemente, hermanos, pero están tan lejos que las vemos como si estuvieran estacionadas. Pero vemos el trabajo aquí de Dios. Lumbreras que nos proporcionarán luz. Versículo 17. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra. Dios los colocó en la expansión de los cielos, en ese espacio que Él creó, en el espacio exterior para dar luz a la tierra. Y todo el enfoque principal, hermanos, de la creación de Dios es en la tierra. El plan de Dios está enfocado en este planeta. Versículo 18. Para que gobernaran el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que era bueno. No era necesario intentarlo hacerlo de nuevo, hermanos. No era una prueba, no era prueba y error. Dios lo hizo perfecto a la primera, porque todo lo que hace Dios es perfecto. Y luego, versículo 19, un versículo que ya debemos saberlo de memoria, hermano. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el cuarto día. El poder de Dios, poder soberano para crear todo esto de la nada y todo en su lugar y todo hecho perfecto. Dios, hermanos, con este poder, y a veces dudamos del poder de Dios. A veces dudamos de que Dios pueda responder las oraciones. Cuando esto lo podemos ver en su palabra, que a veces Dios no responde porque dice que pedimos mal. Pero, hermanos, en base a la palabra de Dios, ¿crees que Dios pueda responder tus oraciones? ¿Crees que Dios pueda manejar tus problemas? ¿Crees que deberías tú aferrarte a tus problemas? ¿Tratar de solucionarlos por ti? ¿O crees que deberías encomendarlos
a Dios. Este Dios, hermanos, es tan maravilloso, tan poderoso, que debemos humillarnos bajo su poderosa mano y echar todas nuestras preocupaciones sobre Él, porque Él se preocupó por la tierra y todo lo que hizo fue para bien tuyo, para bien mío. Y Dios sigue teniendo el control de esta creación. Dios sigue cuidando a sus hijos, aunque a veces pareciera que no. Y es cuando entramos en nuestra duda. Pero mire, ¿sabe cuánto se preocupa Dios por nosotros? Vayamos al Salmo 8. Y me gustaría que lo leyeran en esta traducción. Aquí está el rey David escribiendo este salmo. Mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Versículo 1. Oh Señor, Señor nuestro, tú majestuoso, tu nombre llena la tierra. Tu gloria es más alta que los cielos. Versículo 2. A los niños y a los bebés le has enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Versículo 3. Cuando miro el cielo de noche y veo la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste en su lugar, me pregunto, ¿qué dice, hermanos, el 4? ¿Qué son los simples mortales? Para que Dios piense en ti, piense en mí. Para que se ocupe Dios de nosotros, hermanos. Dice esta versión, el 5, sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y honor. Aquí hay algo importante que hacer. No podemos compararnos con Dios, que fue el pecado de Adán y Eva. Quisieron ser igual a Dios. Somos simples mortales, hermanos. Somos menos que nada. Pero Dios ha elegido crearnos a su propia imagen. Nos hizo diferente a los animales. Nos hizo diferente a las plantas. Él nos ha hecho en mucho sentido como Él. Tenemos una mente y Dios nos creó con conocimiento. Tenemos afecto. Dios nos creó con justicia. Y tenemos voluntad. Dios nos creó con santidad. Que debido a la caída se distorsionó, hermanos, pero ahora, con el nuevo nacimiento, el conocimiento, la justicia y la santidad es puesta en nosotros por el Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. Dios nos ha permitido conocerlo a Él, hermanos, y Dios nos ha elegido a darnos vida en esta tierra para administrar su creación. Aquí dice este Salmo 8. Somos administradores el día de hoy de la creación de Dios, de las plantas, de los animales. Cuidar la creación de Dios. Este mismo Salmo, ahora el versículo 6, ahí es donde dice esto. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Desafortunadamente el hombre no obedeció y no obedece al Creador por su mente torcida que busca su propia gloria. Mire lo que dice Proverbios 14:12. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto. Pero ¿cómo termina ese camino, hermano? En muerte. ¿Qué camino tienes frente tuyo? ¿Es el camino que te lleva a la vida eterna? ¿O es el camino que te va a llevar a la muerte?
al tormento eterno. El tormento que Dios ha creado para aquellos hombres y mujeres pecadores. Es la historia, hermanos, aquí también nos habla de la historia de Adán, la historia de Eva, pero también es la historia de todos y cada uno de nosotros, la tuya y la mía. Esa es la historia de cada persona que ha nacido en este planeta. Hemos nacido en pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cuál es la paga de ese pecado, hermanos? La muerte. Pero antes de que comenzara el tiempo, antes de que Dios creara todo esto, Dios ya tiene la solución a nuestro pecado. Su Hijo Jesucristo es la solución y es el Cordero que Dios ha mandado para nuestra salvación. La divinidad, hermanos, antes de los tiempos, antes de la fundación del mundo, planearon la redención del hombre. El plan de salvación del hombre, conociendo, sabiendo Dios que el hombre se rebelaría ante su Creador, buscando ser igual a Dios, Dios ya tenía la reconciliación que todo hombre necesita. Y solamente hay una manera de escapar de la ira, de la santa ira de Dios, que viene de Dios, hermano. Dios se enoja, Dios tiene una ira santa, justa, hermanos, sobre los pecadores. Pero Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo a este mundo para nacer de una mujer, nacido de mujer. Estudiamos en la mañana también para nacer bajo la ley. Nació para ser llevado al monte llamado de la calavera. Nació para ser levantado ahí en una cruz y morir. Dios, hermanos, que creó este plan, su Padre, a este Jesús, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecador. El pecado tuyo y el pecado mío, hermanos, lo cargó Jesús, para que pudiéramos llegar a ser justos delante de Dios en Él, en Cristo. No sé si has pensado, hermanos, buscar una manera diferente para escapar de la ira, de la santa ira de Dios, pero no hay. La única forma de no ver su santa ira, hermanos, es creer en su Hijo Jesucristo, quien es el único Salvador de la humanidad, de los pecadores. Jesús dice: yo soy el camino. Jesús dice: yo soy la verdad. Jesús dice: yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de Jesucristo, a través de mí. Y es posible, hermanos, que alguno de ustedes no ha reconocido su necesidad de salvación. Es posible que no ha reconocido su pecado. Y por consiguiente, hermanos, es posible que ustedes no han llegado al arrepentimiento. Y quiero darle gracias a Dios que estés aquí en este día. Si esto no ha pasado en tu vida, doy gracias a Dios que estés escuchando este mensaje. Porque hay hombres, hermanos, que confían simplemente en sus obras, que confían en su bondad, que confían en su moralidad, que confían en su propia justicia, en su propio legalismo, en sus tradicionalismos, en su religiosidad, pero no confían en la obra expiatoria de Jesucristo. Mire lo que dijo Jesús en Juan 3, versículo 3, nueva traducción viviente.
un versículo y una historia muy conocida. Te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Jesús le está diciendo aquí al joven, no hay manera de ir al cielo por tus obras. Solo hay una manera de entrar a esa tierra nueva, y es venir a Cristo por el poder de su palabra y a través del Espíritu Santo que obra en tu corazón. Hoy te digo a ti, mira la cruz de Cristo. Es el lugar donde pagó tu deuda. Confía solamente en Él. La membresía de tu iglesia no te salvará. El cargo que puedas tener en tu iglesia o que pretendas tener no te salvará. El bautismo no te salvará. Tus buenas obras no te salvarán. La fe que tuvo tu madre, la fe que tuvo tu padre no te salvará. La fe que tiene tu cónyuge no te salvará. Tu legalismo no te salvará, tu religiosidad no te salvará, hermano, amigo. Debes tener un encuentro personal con Jesucristo. Y cuando esto suceda, en ese momento, inmediatamente reconocerás tu condición y le dirás, ten piedad de mí, Señor, que soy pecador. ¿Por quién murió Jesucristo, hermanos? Por un tipo de persona, por pecadores. Él vino a este mundo para un solo tipo de persona, para aquellos que han estado destituidos de la gloria de Dios. Y quiero decirte que está toda la humanidad en este lugar. ¿Qué debes hacer? Confesar tu pecado al Santo Dios, a Dios, no a los hombres. Que si lo quieres hacer, hay hombres y mujeres piadosas que te van a ayudar. Hazlo. Si tienes dudas, si no sabes cómo hacerlo. Pero debes de confesar tu pecado y recibir por fe a su Hijo Jesucristo en tu vida. Jesucristo dijo, al que a mí viene, de ninguna manera lo echaré fuera del reino de Dios. Las puertas de los cielos, hermanos, están abiertas de par en par en este momento para ti. Puedes entrar al reino de Dios, pero tienes que reconocer con fe a Cristo como Salvador de tu alma. Cualquiera que invoque el nombre del Señor, éste será salvo. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, hombres pecadores. Que tenga misericordia en tu vida. Que eso sea en realidad en tu vida. Que este día, en esta tarde, no te vayas de este lugar sin haber reconocido tu condición. Y si aún no comprometes tu vida con Cristo, ora allí, en tu lugar, en tu mente, en silencio. Lo importante es que hables con Dios. Voy a terminar con un versículo, 2 Corintios 6:2. Aquí hablando el apóstol Pablo. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Amén. Oremos. Padre, gracias por hablarnos de tu creación. Nunca entenderíamos, Señor, cómo este mundo ha existido si tú no lo revelas en tu palabra.
Vemos que eres tú, Señor, solo tú quien ha creado todo de la nada. Pero también te damos gracias, Señor, por tu palabra eterna que no se equivoca y por Cristo que reina sobre todas las cosas. A Él solamente adoramos y que tu palabra, Señor, quede incrustada en nuestra vida por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.